Esto no es solo política, es una jugada que se salió de control. Todo empezó con una petición brutalmente directa. Necesitamos 5 escaños ahora. Según el contenido, Donald Trump y los republicanos presionaron para redibujar distritos en Texas a mitad de década, buscando una ventaja rápida antes de las elecciones de medio término. Pero aquí está la parte que nadie está diciendo en voz alta. Cuando intentas manipular el tablero en silencio, puedes provocar una reacción en cadena que te explota en la cara. Y esto debería importarte a ti, porque no se trata solo de mapas. Se trata de quién controla el Congreso, qué leyes pasan y qué ocurre si el poder cambia de manos en cuestión de meses. Lo que parecía una operación matemática para ganar 5 asientos, ahora se describe como un posible giro nacional a favor de los demócratas. Y lo más inquietante es esto. Texas no fue el final, fue solo el primer disparo. Y lo que viene después es donde la historia realmente se voltea. Esto no se presentó como un escándalo aislado, se presentó como una estrategia nacional. Según el contenido, todo comenzó en Texas con la idea de hacer un rediseño de distritos a mitad de década, algo que normalmente no ocurre. La lógica era clara: conseguir una ventaja antes de que lleguen las elecciones de medio término. Pero aquí es donde el patrón se vuelve más grande, porque en el momento en que ese movimiento salió a la luz, otros estados empezaron a responder como piezas cayendo en fila. El contenido menciona que California contraatacó con Prop 50. Luego aparecen esfuerzos en Virginia para empujar un mapa de 10-1. En Maryland, nuevas iniciativas. En Nueva York, un tribunal declara un distrito de derecha inconstitucional. Nótese lo que esto significa. Lo que empezó como una jugada para sumar 5 escaños se transformó en una guerra nacional de mapas, poder y control. Y la pregunta que cambia todo es simple. Si ambos lados pueden hacer esto, ¿qué pasa cuando el sistema deja de ser estable? Porque aquí es donde la historia empieza a escalar de verdad. La afirmación central es esta: el plan no solo falló, empezó a volverse en contra de quienes lo iniciaron. Y el contenido lo dice con claridad. Los republicanos empezaron esta pelea de redistribución, pero parece que los demócratas van a terminarlos. Esa es la línea que marca el giro. Porque lo que en el verano de 2025 parecía un +5 para los republicanos, ahora, según CNN, podría convertirse en lo contrario. El analista lo resume así: hoy el resultado más probable es que los demócratas realmente ganen de esta batalla. Pero aquí está la parte que cambia todo. No estamos hablando de un empate simbólico. Estamos hablando de que una estrategia diseñada para asegurar poder podría estar entregando impulso al rival justo antes de las elecciones. Notice lo que falta en todo esto. No hay control, no hay una salida limpia, solo escalada. Y mientras esto ocurre, el contenido muestra a líderes republicanos evitando preguntas, corriendo literalmente de las cámaras en el Capitolio. Cuando el poder empieza a moverse, el silencio se vuelve un dato. Y esto apenas es el primer golpe de evidencia, porque lo que viene después es más grande y más incómodo. Esto es donde la historia se intensifica. Porque lo que estamos viendo no es solo una pelea técnica sobre distritos. Es un precedente peligroso: la normalización de cambiar las reglas en medio del juego, a mitad de década. Según el contenido, todo comenzó con una exigencia directa en Texas: denos 5 escaños. No como un referéndum, no como un debate público, simplemente como una reconfiguración rápida antes de los midterms. Pero aquí es donde la historia se voltea. En el momento en que eso ocurre, otros estados empiezan a responder con fuerza. California contraataca. Virginia explora un mapa 10-1. Maryland entra en movimiento. Nueva York obtiene un fallo judicial declarando un distrito inconstitucional. Esto se parece menos a una elección y más a una carrera armamentística política, porque una vez que un lado abre la puerta, el otro lado no se queda quieto. Y lo que debería ser excepcional empieza a volverse rutina.
Now watch how fast this escalates. Incluso en Indiana, el contenido muestra que el plan se desploma por conflictos internos. Trump presiona, ataca y legisladores republicanos terminan diciendo, básicamente, no queremos participar en esto. Y así aparece un nuevo término, dummy mandering. Una jugada que debía dar ventaja, pero que podría estar creando un déficit. Y lo que viene en la siguiente parte es el segundo golpe de prueba, más duro que el primero. Esto es donde la evidencia se vuelve más inquietante. Porque el contenido no solo muestra que el plan se salió de control, muestra que ahora podría estar beneficiando exactamente al lado que intentaban frenar. CNN lo dice sin rodeos. Empezó como un plus para los republicanos y ahora parece que los demócratas han luchado y luchado de una manera mayor. Y luego viene el dato que lo cambia todo. No me sorprendería si los demócratas ganan 2 o 3 escaños de esta batalla. Piénsalo. Una estrategia diseñada para sumar 5 podría terminar restando. Pero aquí está la contradicción central. Mientras se libra esta guerra de mapas, el contenido muestra a líderes republicanos evitando el escrutinio público. Se ve a Mike Johnson literalmente alejándose de las cámaras en el Capitolio cuando le preguntan por la salud y el estado de Trump. Y cuando se le presiona, responde: ¿es esta una pregunta seria? Este presidente duerme 3 horas por noche. Notice lo que no niegan. No responden al fondo, no enfrentan la preocupación, solo desvían. Y al mismo tiempo, el contenido introduce otro ángulo, la popularidad. Se menciona que Trump intenta cambiar el tema hacia Groenlandia para distraer del caso Epstein, pero los números son devastadores. Su aprobación neta sobre Epstein está 38 puntos bajo el agua y Groenlandia es aún peor, 40 puntos. Aquí está la línea que lo cambia todo. Cuando una distracción es más impopular que el escándalo original, ya no es estrategia, es pérdida de control. Y lo que viene después es una acumulación rápida de crisis que acelera todo. Ahora la historia entra en modo de velocidad. Porque no es solo redistritación, no es solo popularidad. Es una acumulación de señales que juntas muestran un sistema perdiendo estabilidad. Primero, el contenido describe que la pelea que comenzó en Texas ahora se volvió nacional, con estados respondiendo uno tras otro. California, Virginia, Maryland, Nueva York, todos moviéndose como piezas en tiempo real. Segundo, mientras eso ocurre, Trump intenta desviar la atención hacia Groenlandia y CNN muestra un dato casi absurdo. Las búsquedas de Epstein caen 72%, mientras Groenlandia sube 11.600%. Pero aquí está el giro brutal. Aunque funciona como distracción, es políticamente peor. Su aprobación sobre Groenlandia está 40 puntos bajo el agua. Peor que Epstein. Tercero, el contenido lanza otra capa. El dinero. Se menciona a un congresista, Tom Kean Jr., tomando grandes posiciones en acciones como Texas Instruments mientras todo este caos ocurre, sentado en comités clave. Notice lo que eso sugiere. Cuando el tablero político se manipula, algunos ganan incluso en el desorden. Y mientras tanto, los midterms se acercan y el contenido insiste en que los demócratas ahora podrían salir con ventaja de esta batalla que no iniciaron. La presión sube, las reglas se doblan, las reacciones se aceleran. ¿Qué pasa si esto continúa? Ahora bajemos esto al nivel que realmente importa, porque detrás de mapas, escaños y maniobras hay algo mucho más concreto. Tu vida cotidiana no se detiene mientras ellos juegan con el tablero. El contenido lo deja claro cuando entra en el tema del Gateway Tunnel en Nueva Jersey. Se describe como una prioridad crítica, algo que afecta directamente a miles de personas que solo intentan llegar a su trabajo. Rebecca Bennett lo dice de forma simple. Ella misma hacía ese trayecto y explica lo que eso significa en la vida real. Gente perdiendo cenas familiares, llegando tarde, perdiéndose partidos de fútbol de sus hijos. Eso es el impacto. No es un debate abstracto. Es tiempo, es estrés, es costos. Y mientras se habla de bajar precios y resolver el costo de vida, el contenido insiste en que las preocupaciones siguen creciendo. Salud, impuestos, seguros médicos. Se menciona que decenas de miles podrían perder acceso a su seguro por decisiones legislativas recientes. Notice lo que eso provoca. Cuando la política se convierte en espectáculo de poder, lo que se rompe no es solo el Congreso,
es la estabilidad de la gente común. Y si esto te resulta familiar, dilo en los comentarios, porque lo que viene después no es solo indignación, es entender el mecanismo que permite que todo esto ocurra. Aquí es donde la historia se vuelve más profunda, porque lo que permite que todo esto ocurra no es solo una persona o un partido, es un sistema construido sobre incentivos. El contenido muestra cómo una maniobra como la redistritación de mitad de década no funciona solo como técnica electoral, funciona como espectáculo de control. Un lado intenta redibujar el mapa, el otro responde y de pronto la democracia se siente menos como elección y más como ingeniería. Pero aquí está la parte más inquietante. Cuando ambos lados descubren que pueden mover las líneas, el incentivo cambia. Ya no compiten solo por votos, compiten por la estructura misma del juego. Y mientras eso sucede, el contenido revela otra capa del sistema, el silencio institucional. Se menciona que el Congreso ha abdicado su responsabilidad como rama igual del gobierno. Esa frase es clave, porque cuando los contrapesos fallan, el poder no necesita anunciarse, solo se expande. Y en paralelo aparecen actores que prosperan en el caos, congresistas haciendo operaciones bursátiles, distracciones mediáticas que reemplazan crisis reales, titulares que se usan como humo. Nótese lo que esto crea. Un ciclo donde la atención pública es la moneda y el control del mapa es el arma. Y ahora la pregunta es, ¿hacia dónde va esto en los próximos meses? Porque el siguiente movimiento ya se está formando. Ahora estamos en el punto donde el futuro inmediato se bifurca. Según el contenido, lo que comenzó como una estrategia republicana para ganar 5 escaños en Texas se ha convertido en algo que podría terminar favoreciendo a los demócratas a nivel nacional. CNN incluso plantea que podrían ganar 2 o 3 escaños de esta misma batalla. Ese es el primer camino, un escenario donde el contraataque funciona, donde estados como California, Virginia, Maryland y Nueva York responden con fuerza y la jugada inicial se convierte en un error estratégico que impulsa una ola azul en los midterms. Pero hay un segundo camino, uno donde esta escalada no se detiene, donde cada ciclo electoral se vuelve una pelea por redibujar mapas, donde la estabilidad desaparece y donde la política se convierte en una guerra permanente de reglas cambiantes. Notice lo peligroso de eso. Porque si la normalización se instala, ya no habrá un momento excepcional. Todo será excepcional todo el tiempo. Y mientras tanto, el contenido muestra que las distracciones continúan. Groenlandia, Epstein, titulares que suben 11.600% en búsquedas, mientras la aprobación pública se hunde 40 puntos bajo el agua. La presión aumenta en todos los frentes y con los midterms acercándose, la pregunta ya no es quién ganó la primera ronda, es quién está preparando la próxima jugada ahora mismo. Al final, esta historia no trata solo de Texas, no trata solo de distritos, trata de algo mucho más profundo. Lo que pasa cuando el poder deja de confiar en las reglas y empieza a rediseñarlas en tiempo real. El contenido lo muestra como un efecto dominó. Una petición de 5 escaños inicia una guerra nacional de mapas. Estados responden, tribunales intervienen, estrategias se invierten y lo que parecía una ventaja calculada se convierte en un posible impulso para el rival. Pero aquí está la frase que lo resume todo. Cuando intentas manipular el tablero empieza a moverse debajo de tus pies. Y mientras eso ocurre, la atención pública se convierte en campo de batalla. Distracciones como Groenlandia suben 11.600% en búsquedas, mientras la aprobación se hunde 40 puntos bajo el agua. Todo se acelera, todo se normaliza. Y la pregunta que queda no es solo quién ganará los midterms, es qué tipo de sistema estaremos aceptando cuando lleguen. Porque si esto continúa, la próxima pelea no será por un distrito más, será por la estructura entera. Si quieres seguir este análisis en la próxima capa, sígueme y suscríbete, porque lo que viene después ya se está formando ahora mismo.